esta noticia es muy increíble. ¿Por qué? Porque este es un mensaje no solamente para el pueblo de El Salvador, sino para el pueblo entero de Latinoamérica. ¿Por qué digo Latinoamérica? Porque yo hablo español y me interesa primero que todo ver a lo que pasa en mi continente, en América. Nayib Bukele hace unos minutos acaba de publicar: así terminan mensaje para todos los funcionarios, coma, anteriores y actuales, dos puntos. Así terminan todos los que roben el dinero del pueblo. La captura del diputado Alberto Romero se hizo efectiva por nuestros agentes en las instalaciones de la Asamblea Legislativa, en el pleno de la Asamblea. Cuando en la Asamblea de Panamá nuestro presidente Laurentino Cortizo podría hacer algo así con algunos de los diputados de la bancada de su partido PRD o de cualquier partido, Cambio Democrático, panameñista, los independientes, Morirena, Popular? ¿Cuándo vemos que aquí en Panamá nuestro presidente haga algo así? Nunca ha pasado, nunca. A menos que sea la época de la dictadura, cuando Manuel Antonio Noriega hacía lo que quería con este país, y hay mucha gente que todavía absurdamente quisiera volver a la época de la dictadura. Ese es otro tipo de panameños, esa es otra clase de panameños, ¿verdad? Otra forma de pensar sobre la vida. Está bien. Y por ahí van a decir un poco de cosas. Está bien. Porque a todos los leo, a todos los leo. Y el que se pasa de gracioso, pues le doy lo suyo, ¿no? Lo que se merece en esta plataforma. Y muy valiente también cuando me hablan por mensaje escrito y no dan la cara. Yo sí doy la cara. Yo sí muestro mi cara. Yo no me ando escondiendo detrás de unas teclas de un teléfono iPhone o un teléfono Android o una computadora. Yo no me escondo, yo muestro mi rostro. Este es un mensaje duro y al hueso. Duro y al hueso. Ahí, para que respete. Hay que hacer el debido proceso ahora, porque este show mediático, porque es un show mediático, Nayib, con todo respeto, es un show, porque pudo haberse hecho de otra forma. Quizás el cómo será muy criticado por muchas personas. Ahora les hablo de esta noticia, pero esta me llama mucho la atención. Aquí vemos el momento, ¿verdad? Y tenemos que hacer un tapadito ahí, porque obviamente ahí cómo se llevan al hombre este. Por mañoso. Mañoso. Es una palabra muy suave. Mañoso. Mañoso aquí en Panamá. Mañoso en Panamá es una persona, para nosotros, pues, ¿qué significa mañoso? Pues una persona que le gusta hacer trampa, que le gusta hacer cosas ilegales, pero no es una palabra fuerte como tal. O sea, dentro de un juego eres mañoso para hacer una tarea, te mandan a hacer un deber, una obligación, y eres medio mañoso, quiere decir que no lo quieres hacer, o que lo haces de mala gana. Eso es mañoso. Mañoso. O que te piden que hagas una cosa y tú terminas haciendo otra. Mañoso. Ese es un empleado mañoso. Un trabajador perezoso, haragán. Un estudiante perezoso, haragán, que no quiere hacer las tareas, que las entrega a medio palo. Eso es mañoso en Panamá. Entiendo el término de mañoso, ¿verdad? Y por ahí me explican que es una Bartolina, porque dice, será trasladado a una Bartolina. No sé qué significa Bartolina. A toda mi gente de El Salvador, gracias, por favor. Me mando mis saludos desde la distancia a toda mi gente en El Salvador, que es una Bartolina. Y aquí estamos viendo otras imágenes también, ¿verdad? Debajo del palo de agua. Debajo del palo de agua no importa. O sea, debajo del palo de agua. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Debajo de la lluvia. Feo eso, feo. Feo. Ahí no dejan ni ver bien todo. Ahí todo el mundo piñado ahí. Apiñado. Ven, eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando en este momento en El Salvador. Repito el nombre, porque lo están diciendo. Yo lo voy a completar. Capturan al diputado Alberto Romero. En la asamblea le han hecho esto. O sea, esto también es una cosa que uno se queda
No hay lugar donde te puedas escapar. Y hablando de lugares donde no te puedes escapar, en el pleno de la asamblea con 78 votos a favor, el pleno de la asamblea aprueba el desafuero del diputado de Arena, Alberto Armando Romero Rodríguez. O sea, 78 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Lo echaron al agua, hermano. Lo han echado al agua. A este señor lo han echado al agua. Este señor está revolucionando El Salvador. Este señor, Nayib Bukele, está leyendo los mensajes con el cargador allí. Míralo siempre, tomando Coca-Cola. Es una locura lo que está pasando en El Salvador. Quiero que ustedes me opinen, que me comenten qué está pasando, mi gente, en El Salvador. Esto está on fire. Esto está increíble. No hay escapatoria. Aquí está mandando claramente el mensaje de realmente los ladrones de cuello y corbata van presos. El que le roba al pueblo le está robando y está matando al pueblo, porque todos esos actos de corrupción, si se logran comprobar, porque es presuntamente inocente hasta que se pruebe lo contrario, simplemente que está siendo conducido para que se le haga el debido proceso. El cómo se hizo, lo cuestiono. Este es el show mediático de verdad, porque esto es lo que vende. Esto es viral en las redes sociales y también lo hace porque con esto se da a conocer un mensaje. Es más bien por el mensaje. Por eso lo dice. Mensaje para todos los funcionarios anteriores y actuales. Así terminarán todos los que le roban dinero al pueblo. Guerra contra la corrupción. Primero fue la guerra contra la delincuencia, la violencia. Ahora es guerra contra la corrupción. Muy bien. Está empezando a barrer la casa, matando todas las cucarachas y eliminando todas las alimañas que hay. Para entonces llega la inversión, llega la producción. Yo no me sorprendería si en unos 5 años El Salvador se convierta en la nueva Singapur de América Latina. La nueva Suiza. Mucha inversión, mucho éxito en este país. Si se puede, si se puede. Claro que se puede. Y Nayib Bukele lo está demostrando. Un poquito de actitud, nada más. Un poquito de actitud. Y hay mucha gente que va a atacar este acto. No entiendo por qué hay tantos haters. En fin, no importa. Aquí estamos apoyando este tipo de contenido porque realmente me parece un presidente increíble. Espero que les haya gustado el video. Y como siempre digo, you know, bra.